Bueno, pues vamos con la clase de hoy. Aquí tenemos, como en las últimas clases, os pongo en la parte superior izquierda lo que vamos a hacer hoy, el plan de trabajo para hoy, que es básicamente comentar y corregir los ejercicios que había pendientes para hoy, los que mandé en la última clase. Estudiaremos el punto 3 del tema, que se llama Trends of a Function, las tendencias de una función, donde veremos pues otras propiedades de las funciones y de las gráficas. Y aquí en el último guión pues tenéis las actividades que habrá que hacer para la próxima clase, que son también pues nada, dos ejercicios muy cortitos, ¿vale? Bueno, lo primero, volviendo al punto anterior del tema para corregir los ejercicios que había pendientes, hablábamos de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función, es decir, aquellos intervalos en los que la función crecía, se hacía más grande según se avanzaba en el eje X, y aquellos intervalos en los que se hacía más pequeña la coordenada Y según avanzábamos en el eje de las X, que es a lo que se refería a los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Eso visto en la gráfica pues hacía referencia a cuando cuando el trazo de la gráfica iba hacia arriba en un sentido ascendente, en el caso en el que fuese creciente, y si la función era decreciente en un intervalo, entonces el dibujo de la gráfica, el trazo de la gráfica iría hacia abajo. También se decía que si la gráfica era paralela al eje de las X, es decir, si era plana en un cierto intervalo, entonces la función era constante en ese intervalo. También hablamos de los máximos y mínimos relativos de una función, que era pues aquellos puntos en los que se alcanzaba un valor máximo o un valor mínimo, es decir, los picos de la gráfica, tanto por arriba, que eran los máximos relativos, como los picos por abajo, que eran los mínimos relativos, ¿vale? Bueno, pues con este pequeño resumen de las propiedades del punto 2, vamos a comentar, os he puesto aquí las soluciones de los ejercicios 1 y 2, vamos a comentar esas soluciones. En el primer ejercicio nos decía que la gráfica de abajo da la temperatura en Jaca a lo largo de un día. Nos dice, indica los intervalos de tiempo en los que crece la temperatura y aquellos en los que decrece. Bueno, pues observando la gráfica vemos que partiendo del origen de coordenadas, aquí el 0, que sería la hora 0, es decir, las 12 de la noche del día que comienza, la temperatura en ese momento es aproximadamente de unos 16 grados, ¿veis? Aquí empezaría con unos 16 grados. Y lo que es a lo largo de toda la madrugada, pues la temperatura va hacia abajo, con lo cual va decreciendo, comienza decreciendo. Como es lógico, en la madrugada la temperatura se va haciendo cada vez más baja, ¿vale? Después llegamos aquí a un punto en el que empieza otra vez a crecer, que es más o menos las 7 de la mañana, fijándonos aquí en el eje de las X. A las 7 de la mañana, pues más o menos cuando salga el sol, empezará a crecer la temperatura, y lo hace hasta, en este caso, hasta las 2 del mediodía. A partir de las 2 del mediodía comienza otra vez a descender la temperatura hasta las 12 de la noche, ¿vale? En el apartado tenemos ahí la respuesta de esos intervalos en los que crece y decrece. Dice, la temperatura en Jaca aumenta en el intervalo 7 a 14 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Veis que el dibujo de la gráfica es hacia arriba, por lo tanto es creciente en ese intervalo. Y decrecen los intervalos de 0 a 7, desde las 0 horas hasta las 7 horas por la madrugada, y desde las 14 horas hasta las 24 horas también decrece, puesto que los trazos de la gráfica en esos dos intervalos van hacia abajo, ¿vale? En el apartado B nos dice que por qué crees que se producen esos aumentos y disminuciones de temperatura en esos tramos. Bien, por los cambios de temperatura a lo largo del día. Por las mañanas la temperatura va en aumento, y al acercarse la noche las temperaturas disminuyen. Bueno, pues como sabemos, lo lógico es que en un día normal la temperatura cuando sale el sol empiece a subir, y hasta más o menos media tarde, y a partir de ahí, de ese momento, pues lo normal es que empiece a descender la temperatura y que por la noche pues siga descendiendo. En el apartado C nos pregunta que si creemos que en la ciudad es verano o invierno. Pues para eso nos tenemos que fijar en las temperaturas que se alcanzan, que nos viene indicado en el eje de las Y's de la gráfica, ¿vale? Veis que es donde viene representada la temperatura. Y como las temperaturas, fijaos que las mínimas a lo largo de la noche han sido de unos 10 grados, y las máximas en el centro del día están rondando los 30 grados, nos dice que por ese motivo, por los valores de las temperaturas, la gráfica es lógico pensar que se ha hecho en verano, ¿vale?
Es verdad que no son temperaturas tampoco muy altas o para lo que nosotros podemos estar acostumbrados en verano, pero esta localidad es una localidad que no sé si la conocéis, pero se encuentra en el Pirineo aragonés. Entonces es una localidad de montaña y por lo tanto las temperaturas, aunque son altas, pero no son tan altas como en La Mancha en verano. Pero es por ese motivo, porque esta localidad es una localidad de montaña, pero sí que son lo suficientemente altas como para pensar que se trata de algún día de verano. Bueno, vamos con el segundo ejercicio, en el que tenemos también otra gráfica. Dice: la siguiente gráfica muestra el porcentaje de ocupación de unos multicines de una ciudad a lo largo de un determinado mes, ¿vale? Entonces tenemos la ocupación, es decir, el número de asistentes, número de espectadores que tiene un cine a lo largo de los días en todo un mes. Nos pregunta en primer lugar, dice: ¿en qué días caen los fines de semana y cómo puedes saberlo? Bueno, pues los fines de semana vamos a pensar que son aquellos días en los que hay más afluencia de público al cine. Lo más normal es pensar que los fines de semana, sábados, domingos, o viernes, sábados y domingos son los días donde más espectadores van al cine. Entonces, si nos fijamos en cada uno de estos picos que hay a lo largo de la gráfica, los picos más elevados también están rodeados por otros dos valores más o menos altos, ¿vale? En los que se puede intuir pues, que estamos hablando de viernes, sábado y domingo de una semana, ¿vale? Entonces, si nos fijamos aquí en el eje de las X, que es lo que nos indica los días del mes, pues podemos determinar que los días 4 y 5, 11, 12, 18, 19 y 25 y 26 son los 4 fines de semana de ese mes, ¿vale? Porque son los días en los que más espectadores van al cine. En el B nos pregunta que qué día ha habido más espectadores y qué día menos y qué días de la semana son. Pues el día que más espectadores ha habido lo podemos ver aquí perfectamente, que es el pico más alto de la función. Sería un extremo relativo y además al ser el mayor de todos los valores que alcanza la función, a ese extremo relativo también se le dice que es el extremo absoluto de la función, el máximo absoluto. Y estamos hablando de unos 95 espectadores aproximadamente, ¿vale? Porque veis que está ahí entre el 90 y el 100, a mitad del cuadradito entre el 90 y el 100, pues unos 95 espectadores el sábado día 4. El día que menos espectadores hubo, pues aquí lo tenemos, el día que menos espectadores hubo, el pico más bajo, se produce el día 27 de ese mes. Y si nos fijamos en la parte de la izquierda, pues puede haber unos entre 8 y 10 espectadores, porque está un poquito más abajo del 10, pues 8, 9, 10 espectadores por ahí. ¿Qué días eran de la semana? Pues el día que más hubo era el 4, que hemos dicho antes que lo normal es que fuesen los viernes, por lo que hemos deducido de la pregunta anterior, y el día 27 viene después de un fin de semana y es por lo tanto un lunes. En el apartado C nos pregunta que cuántos máximos y cuántos mínimos relativos tiene la gráfica de la función, ¿vale? Pues aquí tenemos otra vez la gráfica reproducida, nos viene señalados en verde los máximos serían este y este, ¿vale? Tendríamos ahí los máximos de la función. También aparece un pequeño máximo aquí en medio, porque también la función viene de crecer y en ese día, el día 14, pasa a descender, aunque el aumento no es tan grande como el de los fines de semana, pero también supondría un máximo relativo, ¿vale? Recuerdo que el máximo relativo siempre se produce cuando la función tiene un valor en un punto que es mayor que los que hay a su alrededor, es decir, que viene de ser creciente y pasa justo a ser decreciente la función. Los mínimos, pues los tenemos en azul, tenemos también 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos también los 6 mínimos relativos, que son los valores o los puntos donde la función pasa de ser decreciente a ser creciente, ¿vale? El siguiente apartado dice: hubo un día entre semana que fue festivo. ¿De qué día se trata? Bueno, pues entre dos fines de semana vemos que hay aquí un día en el que también hay mucha afluencia de público al cine, que es el día 20, 21, 22. El 22. Aquí el 22, el día de la semana que fue también festivo porque aumentó significativamente la afluencia de público.
Dice, escribe un resumen de la asistencia que han tenido los multicines a lo largo del mes. Bueno, pues aquí viene escrito, dice, la asistencia mayor durante los fines de semana, en particular en el primero. A lo largo del mes se puede observar que va disminuyendo con respecto a la primera semana. Desde el lunes al sábado la gráfica es creciente, es decir, el porcentaje de asistencia va aumentando, mientras que del sábado al lunes decrece. Los días de mayor porcentaje de asistencia son los sábados en general, y sin embargo los días 15 y 22 podemos ver dos máximos. El día 22 fue festivo y podemos apreciar un considerable aumento de asistencia con respecto a los días anterior y posterior. En el último apartado dice un cierto día de este mes, viernes, televisaron un partido de fútbol importantísimo. Dice, ¿qué día podemos suponer que fue? Pues viendo los viernes, la afluencia que está teniendo los viernes, ¿vale? Los voy a rodear aquí en la gráfica. Ese sería un viernes, este sería un viernes, este sería un viernes, este sería un viernes, y aquí pues estaríamos comparando los 4 viernes del mes, viendo que hay uno en el que significativamente el porcentaje de asistencia al cine fue inferior al de otros viernes, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que podemos pensar que ese día, que es el día 3 del mes, fue el día en el que hubo un partido de fútbol importante y eso repercutió en que menos gente fuese al cine ese día, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos corregidas esas dos actividades. Os voy a comentar brevemente las dos propiedades nuevas que vienen en el siguiente punto de la función, ¿vale? El siguiente punto de la función se llama del tema, que se llama Trends of a Function, son las tendencias de una función. Nos habla del comportamiento, digamos que si lo vemos a largo plazo, ¿no? De una función. Por ejemplo, que la gráfica de la derecha, la gráfica que tenemos aquí, nos enseña el crecimiento de un árbol a lo largo de 31 años, que se representa en una función que relaciona el tiempo y la altura, ¿vale? Tenemos el tiempo en el eje de las X, la altura en metros en el eje de las Y. Vemos que según van pasando los años desde que el árbol se planta, vamos viendo un aumento de la altura de ese árbol, pero que tiende a estabilizarse. Se ve claramente que a medida que va pasando el tiempo, la altura del árbol se aproxima a un máximo de 30 metros, que es el valor al que tiende la altura de este árbol en concreto. Algunas veces, solamente observando una parte de la función, podemos ver cómo se comportaría más adelante, ¿vale? Cómo se comportaría a gran escala. ¿Por qué? Esto es porque nos viene representando una tendencia. Esto se llaman las tendencias, ¿vale? Vemos que en este caso la altura del árbol tiende a estabilizarse a los 30 metros. Entonces, aunque ya no vemos más allá de los 31 años, sí que podemos imaginarnos que si la gráfica continuase más hacia la derecha, la altura del árbol pues ya no crecería significativamente, sino que ya habría alcanzado esa altura máxima. Dice, otros ejemplos de una función o de una gráfica de una función que tienden a estabilizarse pueden ser, aquí los tenemos, ¿eh? La velocidad a la que cae un paracaidista, que por ejemplo se tiende a estabilizar en unos 200 km por hora. También la temperatura de un refresco cuando lo dejas fuera del frigorífico, que tiende a estabilizarse a la temperatura de la habitación en la que estamos, ¿vale? Pues en ambos casos, aunque solo observásemos un trocito de la gráfica de cómo va variando la velocidad del paracaidista o la temperatura del refresco, sí que podríamos tener bastante claro cómo sería más adelante el valor de esa función, puesto que son en ambos casos valores que tienden a estabilizarse, ¿vale? Esto no ocurre en todas las funciones, ni mucho menos. Estamos hablando de funciones en las que por la naturaleza de las magnitudes que están representando, sí que tiene sentido hablar de que se produce una estabilización y que hay una tendencia. Otra de las propiedades que se ven en este punto es la periodicidad. Tenemos ahí el 3.2, la periodicidad. Dice, por ejemplo, un electrocardiograma que mide los impulsos eléctricos del corazón se muestra en la siguiente gráfica de la derecha. Dice, tenemos que un electrocardiograma de una persona sana y que está relajada. La función, en este caso, relaciona el tiempo con la intensidad eléctrica de los latidos del corazón. Veis que a lo largo que va aumentando el tiempo en el eje de las X, vemos la magnitud de la intensidad de los impulsos
eléctricos que da el corazón. Veis que aquí lo importante es que cada cierto tiempo se va repitiendo de una manera muy similar esos valores, ¿vale? En este caso cada segundo, más o menos, que es cuando se le va produciendo un latido al paciente que le están realizando esa prueba, se va repitiendo todo el rato el mismo o unos valores muy aproximados de la intensidad de los latidos del corazón, ¿vale? Desde que representamos cada segundo, podemos ver que la función es periódica con un periodo de 1 segundo, ¿vale? A eso se le llama función periódica con periodo 1 segundo. Luego repito, una función periódica es aquella que se repite o cuyo valor se va repitiendo periódicamente cada cierto tiempo. Y al tiempo que tarda en repetirse se le llama periodo de la función. En este caso la función se repite, el dibujo se repite cada segundo, por lo tanto es una función periódica de periodo 1 segundo. Cuando el comportamiento de una función se repite cada cierto tiempo, la variable independiente pasa, cada vez que pasa un cierto intervalo. Llamamos a esto el periodo de la función. La longitud de ese intervalo, llamamos esto una función periódica y la longitud de ese intervalo, periodo. Una función periódica es fácil de identificar si sabemos el comportamiento a lo largo de un determinado periodo, ¿vale? Hay otros ejemplos de funciones periódicas, como son la altura de un asiento moviéndose en la rueda de un ferry, o la distancia del Sol al cometa Halley, también es periódica, ¿vale? También podría ser, por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol a lo largo del año, porque se va también repitiendo a lo largo de todo el año. Bueno, pues esos dos conceptos, esas dos nuevas propiedades que hemos visto de estudio de funciones, son las que hay que aplicar ahora en estos dos ejercicios 1 y 2 de la 150, muy sencillitos, que son los que tenéis que preparar para la clase de mañana, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, eso es todo por hoy.